Damos inicio a la conferencia de análisis avanzado de la distorsión, moviéndose más allá del roadway de los bordes. Daniel Obrega, bienvenido. ¿Podemos dar un fuerte aplauso, por favor? Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Obregón, yo trabajo para Light Century Soft Solutions Twin Optics. ¿Sí soy yo? ¿Sí? Y la idea de hoy es darles una plática de distorsión y un análisis avanzado de distorsión, más allá del rollway. Los objetivos es explicarles para que puedan comprender la diferencia entre las mediciones de pico y valle y dioptrías. De conocer diferentes tipos de distorsión en los vidrios, comprender cómo diferentes radios de curvatura afectan la calidad de la imagen de la superficie a través de la distorsión óptica, y tener la capacidad de discutir diferentes criterios para especificar medios objetivos y cuantificables para evaluar la distorsión del vidrio arquitectónico. ¿Qué impulsa el tener un control de calidad? Las especificaciones de calidad son más exigentes en el ambiente arquitectónico. Los procesos de control cada vez son más fáciles de controlar. Los hornos son mucho más controlables, entonces nos permiten minimizar estas distorsiones que son introducidas por el proceso de templado. La automatización es cada vez más importante y el tener conocimiento de cómo está la calidad de todo el vidrio. Y mayor rendimiento, se necesitan sistemas de control de calidad para mantener una máxima eficiencia. Una forma subjetiva de medir la distorsión es usando la cera. Por eso la chamarra, nosotros analizamos la distorsión. Entonces aquí tenemos tres ejemplos. El típico edge key se ve en la orilla delantera y la trasera. El rollway se ve a través de todo el vidrio. Y un vidrio plano, como se vería. Esta es una forma subjetiva de medir el vidrio. Los dos métricas fundamentales de medición, de distorsión, es el pico y valle y mis dioptrías. La rollway edge key o edge lead con pico y valle nos da una onda bidimensional en el movimiento del vidrio, como va saliendo del horno al templazo. Nos muestra una sola tira de mediciones. Depende de gran medida del tipo de tamaño del calibre que se utilice. Pueden tener calibradores de este tamaño, de un medio metro, más chicos de 30 centímetros. Va a depender sus mediciones de los calibradores que usen. Y en general no mide exactamente lo que el ojo ve. Cuando se usa la potencia óptica en dioptrías, las mediciones de potencia son muchísimas ubicaciones las que se toman y te permite inspeccionar el 100% de tu vidrio. No nada más estás enfocando una medición lineal, sino se está observando todo el vidrio. Y con las mediciones de dioptrías se describe exactamente lo que el ojo humano ve. Empezamos analizando un poco más a fondo lo de la angulación del rodillo con rollway. Es una onda bidimensional en la dirección del movimiento de cómo va saliendo el hombro. Muestra una sola tira de las mediciones. Es un solo punto donde se mide.
y depende de gran medida en el tamaño del calibre, eso ya lo acabo de mencionar. Y esto es lo que se mide. Estamos viendo cuáles son los picos y los valles. Los calibradores que se suelen usar son los de fondo plano. Es un calibrador muy común que se usa en fábricas de templado, que viene siendo este calibrador, y aquí se va marcando cada pico conforme se mueve, se mide el valle, en este caso del fondo plano. En el caso de 3 puntos, ahí sí mide los picos y los valles, es capaz de medir el pico y el valle. Y haciendo uso de las galgas del EN 12150, te permite medir tanto pico y valles, y también te mide ambos lados, te permite medir ambos lados. De las deficiencias de nada más medir roll wave, está la muestra que solamente es bidimensional. Hay dificultad en la repetibilidad. Un operador puede medir otra medición, entonces es difícil tener una repetibilidad. No representa exactamente lo que el ser humano observa, y solo mide un tipo específico de distorsión, que viene siendo el roll wave. Es ciego a otros tipos de distorsiones. Aquí se me pasó traducirlos, pero hay diferentes tipos de distorsiones que el roll wave que son más que el roll wave. Está el center tilt, que viene siendo un pico y valle transversal. Hay unas distorsiones que le llaman de bolsas, que parecen unas bolsas, parecen empedrado. Eso no es capaz de medir el pico y valle. Con distorsión óptica, el escaneo ya es electrónico y te permite medir toda la superficie del vidrio, todo tipo de distorsiones, y las milidioptrías es lo que el ser humano es capaz de detectar. Y esta es una tabla como se representan cuando se usan milidioptrías. Así pueden ver, los cuadros más grandes son la distorsión que se ve. Estos son ejemplos de diferentes tipos de distorsiones. Son todo el mapa del vidrio. Aquí se representa. Y la escala de 0 viene siendo plana, y en el escáner que tenemos se representa como verde. Entonces se hace un mapa de cada vidrio que va a salir en horno templado. Una milidioptría es la unidad de medición de potencia de la curvatura del vidrio. Una milidioptría viene siendo 0,01 dioptrías. La fórmula de dioptría es el inverso de la distancia focal, y que es igual a R, el radio de curvatura es igual a 2 por R. Entonces aquí se puede aquí vemos la distancia focal, y esa es la curvatura del radio de curvatura es esta. Como simplificación de la fórmula, podemos decir que una dioptría es un 2000 entre el radio de curvatura. La distorsión óptica en unidades de dioptrías se representa como ND, y el radio de curvatura viene siendo R. Y aquí vemos como 20 milidioptrías
la curvatura, el radio de curvatura tendría que ser de 100 metros. Entonces es como para ejemplificar cómo viene siendo la curvatura en el vidrio. Tendríamos que tener un radio de 100 metros para tener una milidioptría de 20. Y esta es la escala de ejemplos. Hay una fórmula para convertir de milidioptrías a pico y valle y asume que la curvatura es la onda sinusoidal es perfecta. Y en el mundo real, en realidad, esto es lo que vamos a estar encontrando. Tenemos que a veces las curvaturas son más pequeñas que el resto. Aquí estamos comparando diferentes curvaturas. En ambas figuras tienen la misma onda de balanceo de pico-valle, pero un valor de distorsión muy diferente. Como conclusión, es mejor tener mediciones de milidioptrías a comparación de las de pico y valle. Con las de pico y valle se te pueden escapar muchas distorsiones que van a ser muy evidentes para el cliente que pico y valle no va a captar. Aquí hay varios ejemplos de diferentes distorsiones que tenemos que se han registrado con nuestros clientes que tienen nuestro proyecto. Esta es la clásica Rollway, Pokoretsky, acá. Esto es cuando está un poco caliente el centro, se levanta. En este caso, aquí está un poco de un pico transversal, y ahorita vamos a dar un ejemplo real de un pico transversal, que es un caso muy claro que haciendo una medición de pico y valle se perdería eso, no se capta. El pico transversal viene siendo un pico del pico y valle, pero transversal a los rodillos. Un ejemplo de rollway y levantamiento de los bordes. ¿Sí? Y aquí está visualmente cómo se ve un tipo de rollway en este ejemplo. Y este es un tipo de distorsión que le llaman distorsión de bolsa. Y este es un ejemplo de cómo se ve ya físicamente el vidrio. Esta es una distorsión que le llaman distorsión de marco o imagen de marco, pues cuando los bordes se levantan mucho en las orillas. Aquí se le llaman, a veces me han dicho que le dicen yema de huevo, distorsiones así, que el área del centro se calienta más de lo normal. Y aquí está un ejemplo de un poco de mezcla de tanto de bolsas, distorsión de bolsas, como la de pico y valle transversal, que viene siendo este de ahora así. Estos dos tipos de casos son de distorsiones difíciles de detectar con el pico y valle. Pero, sin embargo, el ser humano lo detecta muy fácilmente. En este caso particular es muy difícil captarlo con la cebra porque pareciera que es plano el vidrio, pero sin embargo al instalar se detecta este pico aquí en la orilla. Y es el que le llaman center pin o le llaman XMD, diferentes nombres que tienen. También es importante poder hacer pruebas de vidrio en diferentes secciones del vidrio para poder detectar ciertos fenómenos de rodillos, mantenimiento
pueden detectar cuando los rodillos están desnivelados, entonces hay que hacer pruebas de este tipo, y también podemos hacer pruebas específicas para diferentes grosores de vidrio. A veces los vidrios delgados se distorsionan más que los gruesos, y los gruesos tienen más problemas de anisotropía, entonces se pueden aplicar diferentes reglas para diferentes fenómenos, diferentes grosores de vidrio, y también se pueden hacer pruebas para diferentes tipos de lobby que pueden normalmente reflejar más distorsión los lobbies. Y para eso nuestros escáneres normalmente tienen un detector de sensor de grosores que le dice al sistema qué grosor es el que está pasando y si tiene low E o no low E. Aquí son ejemplos de vidrios ya instalados en edificios. Aquí se nota un poco las distorsiones. Se nota mucho la distorsión. Este es un caso de estudio de un vidrio que tiene un problema con el que le llaman setting o el pico y valle transversal a los rodillos. Si notan aquí, la cabeza se ve más ancha. En este caso, el operador de la foto se movió tantito y aquí está bien, entonces la distorsión es de todo a lo largo aquí. Aquí está el ejemplo otra vez. Y ya haciendo un estudio más avanzado con la cebra, el vidrio aquí se ve, pareciera estar perfecto. Ahí se ve un poquito de Levski. Pero si empiezan a rotar el vidrio, es cuando se empieza a notar la distorsión transversal. Entonces, normalmente cuando sacan el vidrio, nada más ven la cebra, no lo giran. Entonces, por ese tipo de distorsión suele escaparse, a menos que ya tengan un escáner para analizar todo el vidrio. Este es un vidrio plano, y este es el ejemplo del vidrio que tenía esa distorsión. Aquí esta viene siendo el roadway, y esta a lo largo de la que le llaman center kink o distorsión de pico transversal a los rodillos, que viene siendo el caso de estas fotos, que viene siendo esta distorsión. Aquí está mostrando las secciones del vidrio que fueron analizadas. Este es el pico, que viene siendo lo que mostró la distorsión a los. Y la otra sección del vidrio. Entonces se juntaron los tres vidrios y las tres piezas es lo que forma todo el vidrio. Es otro ejemplo de otro vidrio rotado, y aquí mostramos cómo puede verse la ondulación de los rodillos, pero también puede mostrarse el transversal. Este es un vidrio girado, entonces el roadway viene siendo así. Entonces se compararía con un transversal, es muy parecido. Sin una tecnología para medir y cuantificar la distorsión del vidrio, las únicas otras opciones son subjetivas, que vienen siendo la cebra, o vienen siendo los calibradores manuales. Las mediciones de pico y valle no miden exactamente lo que el ser humano ve. Por eso es recomendable que se hagan las mediciones en milidioptrías.
Con los avances de la tecnología de los hornos, no basta solamente buscar que se mejore la ondulación de los rodillos o la curvatura de los bordes, es necesario inspeccionar todo tipo de distorsión: transportador transversal, vía estable, macro de foco, distorsión de bolsillo. Todas esas son diferentes distorsiones reales que se pueden medir. Los límites de las pruebas de control de calidad se pueden ajustar y pueden ser constantes dependiendo de la combinación de los productos, clientes y aplicaciones que solo los sistemas de inspección automatizados pueden manejar. Es muy difícil que un operador cambie de reglas. Normalmente un sistema de inspección es el que te permite ese tipo de flexibilidad. El vidrio distorsionado puede causar problemas importantes en vidrios laminados, en vidrio insulado y en más problemas. Cuando agregan algún valor agregado, les va a afectar mucho en este tipo de problemas, la distorsión. En Soft Solution Light Centering tenemos varios diferentes escáneres y si gustan, estamos en el D28 para poder platicar más a detalle si quisieran más productos, ver más a fondo de los productos que tenemos. El Osprey 10 es el que inspecciona distorsión y anisotropía y es el que permitió tomar todas estas fotos que les mostré ahorita hace rato. Tenemos el Line Scanner, que es el que detecta defectos de superficies, rasguños y ¿alguna pregunta? Hola, ¿de qué dependen estos defectos ópticos, además del de rodillos? ¿Es como aleatorio? ¿Perdón? ¿De qué dependen los defectos ópticos, además de los rodillos? ¿Dependen de algo más, algún otro factor? ¿O es aleatorio, depende del tipo de vidrio, la superficie, el lote? El proceso en sí introduce más, o sea, el medir con un Osprey, la idea es poder minimizar el fenómeno del proceso de templar. Entonces, siempre va a haber un poco de ondulación, lo que va a permitir que tú hagas ajustes a tus recetas y puedas ver cuando tus rodillos están contaminados o cuando están desnivelados y te permite hacer los ajustes de mantenimiento. La distorsión también va a ser afectada por otros procesos que no usan rodillos, como los hornos de aire. Las presiones del aire te puede hacer que tus bordes sean más levantados. Cuando tienes un horno de aire, para mover el vidrio normalmente como que tocan las orillas y entonces esas orillas a veces se introducen distorsiones muy en el borde. Hay hornos que tienen Kevlar en el aire, en la zona de enfriamiento, y ese Kevlar a veces se llega a mover. Ese movimiento empieza a generar una bola. Esa bola se pasa al vidrio como una distorsión. Entonces es otra señal de mantenimiento a los rodillos. ¿Contesté la pregunta? Sí. Gracias. Una pregunta, ¿hay distorsión? O sea, vimos varios tipos de distorsiones. ¿Hay algún tipo de distorsión que sea aceptado en el mercado o todos son defectos de fábrica, o sea, como para rechazar el vidrio? No sé si me explico. ¿Cómo? No. Sí, vaya, todo lo que vimos ahorita de todas las distorsiones es por problemas de falta de calibración o depende de cómo se hizo el templado. Quiero pensar que si yo pido 100 vidrios y hago una fachaleta de un edificio y me doy cuenta al final de que se empieza a ver todo borroso, ¿hay alguna garantía o es normal? ¿Hay algún grado de distorsión pasable, aceptable? Sí, tenemos ejemplos de
de cómo podemos definir reglas para decir si sí pasa el vidrio o no pasa, y va a depender mucho de los estándares con los que trabajan. Pueden trabajar con Guardian ellos les van a decir, para nuestro vidrio necesitamos que tengas esta calidad, y definen estas reglas. Y nosotros les proporcionamos ejemplos para si están templando vidrios para celdas solares, les recomendamos ciertos criterios para minimizar la planitud, que puede ser diferente a si es arquitectónico, puedes abrirte un poco más. Entonces sí tenemos ejemplos y les permitimos que ustedes definan cuáles son los límites que van a tener. Como guía, cuando se manejan milidioptrías, un ser humano puede ver, empieza un experto en el vidrio que se dedica a ver vidrio, empieza a captar a partir de las 50 milidioptrías. En las 50 milidioptrías, los que están todo el tiempo viendo un vidrio dicen, mira, aquí hay algo, aquí hay algo. Una persona común y corriente que no se dedica al vidrio empieza a ver a partir de 100 milidioptrías. El tener 50 milidioptrías es muy difícil de templar, pero cuando tienes ya experiencia en ajustes de recetas, a partir de 120 milidioptrías es posible hacer, y se puede aplicar esa regla para muy alta calidad. Todavía 200 milidioptrías es vidrio aceptable. Ya a partir de 400 ya se empieza a ver todo unas distorsiones así. Más o menos contesté la pregunta. Sí hay estándares y los podemos conseguir. Por ejemplo, de los pico y valle, muchos sí manejan, el pico y valle tiene que ser de .125 milímetros, y se aplican ahí las reglas de pico y valle. Y si hay con Guardian y Vitro, luego ellos les dicen, queremos que tengas tu vidrio a tal límite. También en la anisotropía ya hay estándares que están manejando para los nanómetros, las retardanzas, pero ese casi no lo toqué ahorita. Pues sí, ya. Y todos esos estándares se pasan al nuestro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por su conferencia, estuvo muy interesante. Cualquier duda o algo pueden pasar a su staff. Un aplauso, por favor.